Segunda de Corintios capítulo 3 dice: ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, dice Pablo, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. ¿Qué sos vos? Una carta. ¿Escrita por quién? Por Dios. ¿Y quién la lee? Los hombres. Cuando te ven a vos, los hombres leen. A ver, ¿qué dice esta carta? Uy, lo que dice. Versículo 3. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, no con lapicera, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedras, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. ¿De dónde proviene? De Dios. Versículo 6. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra ¿qué? Mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Versículo 10. Porque aún lo que fue glorioso, no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos, ¿qué pasó? Se embotó. Porque hasta el día de hoy, presten atención hasta esa frase, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, 2 veces dice hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, ¿de qué estamos hablando ahí? De la ley, de los primeros 5 libros de la Biblia, del Pentateuco. Cuando se lee a Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Hasta ahí nomás. Segunda de Corintios 3, versículo 14. Dice, pero el entendimiento de ellos, ¿de quiénes ellos? ¿Quiénes estaban en el antiguo pacto? Los judíos, el pueblo judío. El entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, dice, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo, vieron que estaba Cristo en medio, por Cristo ese velo es quitado. Ahora, yo quiero que meditemos, y para esto necesito toda la atención de ustedes, porque si no nos vamos a perder en el camino.
Entendimiento embotado. ¿Qué significa embotar? Significa volver torpes. Significa aturdir. Significa nublar. Significa cegar. Significa endurecer. Endurecer. Es una palabra que tiene origen griego. Proviene del griego poroo, no poro, poroo, así como suena. Al final tiene dos O. ¿Qué significa eso? Significa endurecido, hacerse necio, algo a lo que se le forman callos. ¿Alguna vez se le formó algún callo? Viste que esa parte te da un martillazo, un mazazo y no lo sentís. Es como si te hiciera coquilla. ¿Por qué? Porque hay una dureza ahí. Bueno, eso es lo que significa esta palabra. Entonces, podemos decir que una mente embotada es aquella que pierde la capacidad para poder entender y comprender porque tiene callos que la han insensibilizado. ¿Sí? Por lo tanto, esa mente embotada o con callos no puede aprender, no puede comprender y no puede razonar. ¿Sí? ¿Vamos? Una mente embotada no tiene la capacidad necesaria para discernir lo correcto de lo incorrecto, lo real de lo irreal, lo verdadero de lo falso. ¿Sí? Vamos a ver algunos ejemplos, pero no pierdan de vista esos conceptos, esas definiciones. Ejemplo, primer ejemplo, Hechos 8, 29 al 31. Hechos 8, 29 al 31. El primer ejemplo es el eunuco. Dice, Hechos 8, 29 al 31. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, el eunuco, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Dios le da una orden al evangelista Felipe, para que vaya al desierto. El Espíritu Santo lo lleva al desierto y justo ahí venía pasando un eunuco, era un político o era el siervo de un político. Entonces, ¿qué sucede? Que venía leyendo la Biblia, ¿sí? Y venía leyendo la Biblia y en un momento Felipe se pone al costado de él y le dice, che, pero vos entendés lo que lees. Felipe mira la Biblia y dice, estás leyendo Isaías, pero ¿vos entendés lo que lees? Y la respuesta de este hombre es, ¿y cómo voy a entender si nadie me enseña? ¿Cómo voy a entender si nadie me explica? ¿Sí? ¿Cómo voy a entender si nadie me explica? Ahora yo te pregunto, ¿no te ha pasado eso? De sentarte a leer y decir, ¿qué es esto por el amor de Dios? Y bendito sea. Ni hablar cuando te pones a leer Apocalipsis y vos decís, la copa esta, la copa aquella, ¿qué es esto, Dios mío? Ahora, muchas veces eso responde a una mente embotada. Una mente que no puede aprender, una mente que no puede razonar. ¿Y saben por qué? Porque muchas veces vamos a la Biblia con preconceptos. No, para mí que esto significa esto. Vos le das tu aplicación y tu explicación al texto. Y no descubrís lo que ocurre detrás de lo que estás leyendo. El otro día le decía a alguien, el Evangelio no son buenas noticias, aunque sí lo es en parte. Pero si yo me quedo con eso, hago una pobre definición de lo que es el Evangelio. Porque el Evangelio es una vida
que se expresa a través de lo que está escrito. ¿Cuál es esa vida? ¿La vida de quién? De Cristo. Entonces, cuando yo leo la Biblia, yo tengo que escarbar tanto que yo pueda descubrir qué tiene que ver esto con Cristo. Porque si yo me quedo, no, porque las garras del Espíritu, qué lindo, qué copado lo que dice, y no toqué a Cristo, no llegué a encontrar a Jesús en esas páginas, entonces yo tengo una mente embotada. Este hombre venía leyendo a Isaías. Isaías es el libro que más habla del Mesías, el libro que más habla de Jesús, proféticamente hablando. Sin embargo, no podía entender lo que estaba leyendo. ¿Qué tiene que ver esto conmigo? ¿Sí? ¿Me siguen? Entonces necesitamos prestar atención cuando se nos explica, cuando se nos enseña. ¿Por qué razón? Porque si no, no vamos a entender nada. Y la mayor dificultad que tiene la iglesia hoy es que no sabe lo que cree. Porque cuando lee la Biblia, cree que está leyendo historias. Qué linda historia, ¿verdad? Y una vez David agarró y le hizo ¡pum! Y le bajó la cabeza al Goliat ese y lo reventó. Y una vez hubo un loco que dio 7 vueltas y gritó a la séptima cuando yo le dijo, grita, y gritó y cayeron los muros de Jericó, y qué lindo. ¿Y de qué te sirve eso? ¿Cuál es la aplicación para nuestros días hoy? Ahí es donde erramos. Ahí es donde nos equivocamos. Porque creemos que por haber leído eso, ya sé. No, pero ¿descubriste lo central de esa historia? ¿Llegaste al meollo de esa historia o te quedaste en la superficie? Por eso hay tanta manipulación por estos días. Porque claro, uno que tenga un poquito más de lucidez manipula a otros que no tienen idea de lo que están leyendo. ¿Sí? Entonces tenemos que abrir nuestra mente, pedirle al Señor, abrí mi mente. No importa cuántas veces hayas leído esta historia, pero Señor, hoy quiero aprender algo. A mí me da escalofríos cuando yo veo que hay gente que no aprende, que no puede abrir su mente, que no puede descubrir lo que está leyendo. Ya va con una idea preconcebida. Yo sé que David mató a Goliat y tuvo 5 piedras en su saquito y agarró y lo reventó. Y a partir de ahí, ¡wow! Todo el mundo celebró. Y todo el pueblo cantó. No, esa era la canción. Y nos quedamos ahí, listo. Pero, por ejemplo, ¿qué puedo aprender yo de esa historia? ¿Se entiende? Tiene que despertarse en nosotros el investigador. Te lo voy a decir de otra manera. El curioso que llevamos dentro. Señor, hablame a través de esta palabra. Porque cuando estás en comunión con el Espíritu Santo te va hablando Cristo, esto, aquello. No importa dónde estés. No importa dónde estés. El tema es la apertura, la comunión que vos tengas y desarrolles con el Señor. ¿Sí? Porque Él te va a hablar en cualquier momento a través de algo práctico. ¿Te habló esta semana Dios? ¿A través de algo práctico? Si no te está hablando, cabe la posibilidad de que la mente esté embotada. Porque Dios quiere comunicarse con cada uno de nosotros. ¿Amén? Tenemos que romper eso. Cuando eso ocurre en nuestra vida, es una clara señal de una mente embotada que no puede ver, no puede discernir, no puede comprender lo que lee. No puede comprender lo que lee. Por eso yo les digo siempre, no quieran leer toda la Biblia en un solo día. Lee un versículo y medita, léelo una y otra vez. Y cuando salgas a donde vayas a hacer lo que vayas a hacer, andar repitiéndolo en tu mente y en tu corazón. ¿Y qué tiene que ver esto? En algún momento vas a descubrir por qué.
En algún momento eso que no entendías se va a hacer luz. ¿Sí? Porque esta gente, este pueblo judío, no pudieron entender lo que estaban viviendo y se quedaron de una experiencia, se quedaron colgados de una experiencia, y cuando les hablaban de Cristo no podían entender lo que estaban leyendo. Hasta el día de hoy dicen 2 veces lo que acabamos de leer: cuando leen el Antiguo Pacto no pueden ver a Cristo porque se quedaron con el velo. Hasta el día de hoy no pueden ver a Jesús. ¿Sí? ¿Cuántas veces leíste algo en la Biblia y terminaste diciendo, bueno, ya en algún momento lo voy a entender? Y lo dejaste, y no leíste más, dices, no, esto está difícil, no lo leo más. O lo dejaste ahí porque no entendías lo que el texto estaba tratando de explicarte o de mostrarte. Mentes embotadas, cerradas a la revelación del Hijo de Dios, mentes que no pueden comprender la verdad de las Escrituras. Este eunuco venía leyendo del Mesías. Dice, ¿cómo voy a entender si nadie me explica? Segundo ejemplo, Marcos capítulo 4, versículo 41. Dice, entonces Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Los discípulos de Cristo, de Jesús, no podían todavía descubrir quién era Jesús. No podían entender quién era el que les hablaba. ¿Sí? No podían entender de quién es este hombre que nos habla. ¿Quién es el que le está dando órdenes al mar y al viento? ¿Quién es? Y habían pasado tiempo con Jesús y no podían entender. Tenían la mente embotada, cerrada. Porque habían visto milagros anteriormente y no creían. Todavía dudaban, ¿quién es este? Que le da órdenes al mar, al viento y le obedecen. Ahora, muchas veces nosotros hemos visto milagros, cosas que Dios ha hecho en nuestra vida y a pesar de eso nos cuesta creer. ¿Cómo es que esto ocurrió? Pero no estabas pidiéndole a Dios un milagro. Y lo ves con cara de asombro. Para nosotros los milagros, las cosas que Dios hace debieran ser lo más normal. Debieran ser algo cotidiano. Pero nos sorprendemos porque nuestra mente está cerrada. Creemos que los milagros, bueno, de tanto en tanto, con que pase un milagro de cada 15 años está bien. Y no, debiera ser lo más normal. ¿Sí? Para la iglesia primitiva, la iglesia del libro de Hechos, era lo más normal ver los milagros. No querían, ellos no buscaban los milagros, pero sabían que los milagros iban a acontecer. ¿Sabían por qué razón? Porque donde Dios está, siempre hay cosas que pasan. ¿Sí? Amén. Tenemos que tener esa convicción. Tenían al Hijo de Dios, lo veían a diario, escuchaban las enseñanzas, veían sus milagros, sus manifestaciones, pero no podían entender quién era Jesús. Y a veces a nosotros nos pasa lo mismo. Venimos semana a semana a la iglesia, escuchamos las enseñanzas, cantamos, hablamos, proclamamos un montón de cosas, pero no sabemos quién es Jesús. Es increíble, pero hay gente que no sabe quién es Jesús. Entonces tenemos un conflicto. Porque si no sabemos quién es Jesús, ¿en quién estamos creyendo? ¿Sí? La mente se ha cegado, se ha puesto un velo en la mente. Hay gente que dice y confiesa abiertamente, no, los milagros ya pasaron. Los milagros eran parte de la época de los apóstoles, los discípulos. Tercer ejemplo. Juan 3, 1 al 10.
había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, el que ¿qué? El que no naciere de nuevo, pero este era un religioso, o sea que algo de Dios, por lo menos en cuanto a conocimiento, tenía. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Te das cuenta que no entendés nada? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús, versículo 10, y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Qué peligro tener gente así que te enseñe, ¿no? Porque imagínate, este tipo era instruido supuestamente en las cuestiones espirituales, pero no podía entender en ese momento de lo que Jesús le estaba hablando. ¿Por qué razón? Porque él tenía una mente embotada, cegada, cerrada a las realidades del reino de los cielos. Él no podía entender. Él se paraba semana a semana a enseñar la ley como buen maestro, a enseñar al pueblo la ley, pero él mismo tenía la mente. ¿Qué enseñaba? Lo que quedó de aquel lado de la cruz. Jesús le está diciendo: ¿qué es lo que estás enseñando entonces? Si no me puedes ver a mí, si no puedes entender esto que te estoy diciendo, ¿qué estás enseñando? Nuevo nacimiento. ¿Cuántos de los que están acá han nacido de nuevo? Bien, entonces tenemos que tener claridad de estas cosas. Si hemos nacido de nuevo espiritualmente, entonces tenemos que tener claridad. Tenemos que tener claro, porque eso es lo que vamos a enseñar. Nadie puede dar lo que no tiene. Nadie puede dar lo que no tiene. Esto es una gran verdad. Ahora, hay un montón de gente como Nicodemo, que aunque se han hecho maestros de la palabra, ellos mismos no pueden ver, ni entender, ni comprender lo que pretenden enseñar. Así son también los resultados, ¿no? Jesús llamó a esta gente ciegos, guías de ciegos, cuyo destino final, el de ambos, es el pozo, porque no pueden ver ni uno ni otro. ¿Sí? La gente que tiene la mente embotada es aquella que no discierne lo verdadero, que no puede ver al Señor obrando en medio de ellos, en medio del pueblo, en medio de su familia. Nicodemo, este hombre principal, un maestro en el pueblo, no podía entender ni lograba comprender qué era el nuevo nacimiento. Y hay gente que está en la iglesia y como nunca nadie le habló del nuevo nacimiento, viven como si hubiese sucedido. Nunca nadie les explicó qué es el nuevo nacimiento. Lo escuchan, lo leen, pero... Y hay gente en la iglesia que no ha nacido de nuevo. Hablo de la iglesia en general. Hay gente que se congrega, se reúne, asiste, pero no ha nacido de nuevo. Es que yo soy parte del coro, pastor. Sí, pero vos no naciste de nuevo. Que vos seas parte de un grupo no te hace parte de él, no significa que seas miembro de él. No significa que estés de acuerdo.
Pero hay gente que no ha nacido nuevo. Cuarto ejemplo, Marcos 8, 14 al 21. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo: es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tienen endurecido el corazón? Teniendo ojos, mirad lo que Jesús les dice, ¿no? Para los que dicen que Jesús era amor y que él no respondía mal. Jesús agarra y le dice: teniendo ojos no ven y teniendo oídos no oyen. Y no recordáis cuando partí los 5 panes entre 5.000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 12. Y cuando los 7 panes entre 4.000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 7. Y les dijo: ¿cómo aún entonces todavía manga de cabezones no entienden? ¿Cómo todavía les tengo que seguir explicando de qué se trata esto? ¿Cómo aún no entienden? Fíjense cuántas veces el Señor utiliza la frase no entienden entre signos de pregunta, por lo menos 2 veces. Todavía no entienden. Todavía no saben quién soy yo. Todavía no conocen lo que soy capaz de hacer. Todavía no entienden. A Jesús le llamaba la atención que, tal como él mismo dice, teniendo ojos no vean y teniendo oídos no oigan, pero claro, no hablaba de algo natural. Porque yo creo que todos ustedes están escuchando. La pregunta es: ¿esto está llegando a tu espíritu? ¿Qué es lo importante? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Porque todos escuchamos. Sí, yo sé que está hablando de Jesús, de los discípulos, de los panes, los peces, de esto, aquello, nada. Perfecto. Llegó a tu mente. Llegó a tu oído, llegó a tu mente. La pregunta es: ¿traspasó tu mente y llegó a tu espíritu? Ahora es cuando cobran entonces más fuerza las palabras de Job, cuando, finalizando su libro, él dice en el libro de Job, después lo buscan, no lo busquen ahora, se los leo yo, capítulo 42, versículos 2 al 6, él dice: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego, y hablaré. Te preguntaré, y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job era como cualquier cristiano promedio, que iba a la iglesia, escuchaba de Dios, sabía quién era Dios por la información que tenía, pero él se da cuenta que nunca había entendido realmente quién era Dios. Por eso dice: de oídas yo te había oído, pero ahora me arrepiento. Ahora me arrepiento. La Biblia describe a este hombre como un hombre temeroso de Dios, recto. Pero él mismo se da cuenta que en un determinado momento, aunque temía a Dios, aunque era recto, no conocía a Dios. ¿Cuánto conoces a Dios? Pensá por un momento. ¿Cuánto conocemos a Dios? No cuánto conocemos de Dios. No. ¿Cuánto conocemos a Dios? ¿Cuánto conocemos a Dios? Este hombre no había comprendido lo que decía. Él hablaba de Dios. Mirá qué interesante que es la vida de Job. Escuchaba de Dios, tenía información. Él mismo hablaba de Dios. No, Dios es bueno. No, Dios está...
quiere bendecir, Dios esto, Dios aquello, Dios va. Pero llega un momento en su vida que se da cuenta, por la convicción del Espíritu Santo, se da cuenta y dice, yo me pasé hablando de Dios, me pasé escuchando de Dios, pero me doy cuenta hoy que no sé quién es Dios. Y así hay mucha gente en la iglesia que escucha de Dios, que tiene mucha data de Dios, mucha información, que habla de Dios, pero no conoce a Dios. No sabe quién es Jesús. Lo que le está faltando es la convicción que tuvo este hombre, el arrepentimiento que tuvo este hombre. Ahora me doy cuenta, Dios, ahora que se me cayó el velo, que mi mente se abrió y dejó de estar embotada, ahora puedo ver quién es Dios. Y a veces necesitamos eso. A veces necesitamos que el proceso que vivió Job, también de tanto en tanto, Dios lo traiga a nuestra vida, ¿no? Que nos quite aquello en lo que hemos puesto nuestra confianza. Que nos quite todo aquello en lo que creemos que está todo bien. ¿Para qué? Para darnos cuenta que sin Dios no somos nada, aunque tengamos mucho de todo. Job se da cuenta y dice, no puede ser. Muchas veces nosotros no entendemos lo que estamos hablando. Decimos, Dios es grande, sí. ¿Y en qué manera se manifestó la grandeza de Dios esta semana en nuestra vida? No hemos experimentado su grandeza. Cantamos y decimos, recién cantábamos una canción, no, Dios es santo. ¿De qué manera esta semana la santidad de Dios me afectó a mí, te afectó a vos? Decimos que Dios es poderoso, pero nunca hemos tocado realmente su poder. Porque te puedo asegurar que si tocáramos realmente el poder de Dios, tendríamos que caer de rodillas arrepentidos todos. Evidentemente, creo que estamos viviendo muchos un tiempo como el de Job, de oídas, de lo que otros hablan, de lo que otros dicen. Hablo lo que no entiendo. Decimos que Dios es bueno, pero no conocemos su bondad en plenitud. Declaramos que Dios es Dios de milagros, pero cuando tenemos la posibilidad de clamar por esos milagros, en lugar de hacerlo, nos quejamos, lloramos, Estamos frente a la posibilidad de pedirle a Dios, Señor, haz un milagro en nuestra vida, y en lugar de clamar, porque los milagros se manifiestan cuando hay un imposible o una necesidad, ¿sí o no? Bueno, y en lugar de clamar por ello, ¿qué hacemos? Nos quejamos. Que está todo mal, que esto no funciona, que al final me hablan tanto en la iglesia, así dice mucha gente, en la iglesia te hablan tanto de que las cosas, esto, de que aquello, y al final pasa que hasta que no te rindas como se rindió Job, no sucederá absolutamente nada. De oídas te había oído. ¿Cuánto hace que no tomamos contacto con el Señor? ¿Cuánto tiempo esta semana dedicamos a orar? No para presentarle nuestras peticiones, decirle, Señor, te dejo la lista de supermercado y me voy. No, ¿cuánto hace que no nos dedicamos a adorarle solamente? ¿Cuánto hace que no vamos a la presencia del Señor simplemente a decirle, Señor, qué grande que sos, qué bueno que sos? Hoy no te vengo a pedir nada, hoy vengo a reconocerte. Si no me dieras más nada, Señor, te seguiría amando igual. ¿Cuánto hace que no vemos a Dios? De oídas te había oído. En el libro de 2 de Corintios, volvamos a 2 de Corintios, capítulo 3. El primer texto que leímos. 2 de Corintios capítulo 3, encontramos al apóstol Pablo comparando ambos pactos, antiguo, como vimos en el dibujo, y nuevo. Y Pablo nos cuenta que Moisés tuvo que usar un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran en él su mirada. ¿Sí? Y añade ahí en el versículo 14, el entendimiento de ellos
se embotó, es decir, se adormeció, se deterioró, se entorpeció. Cuando nosotros leemos la Biblia, escucha esto, cuando leemos la Biblia y no descubrimos al Cristo que está detrás de la Biblia, nuestro entendimiento se va cerrando al punto tal que se produce un deterioro mental, espiritual, se forma un callo y no escuchamos más a Dios. Cuando leemos la Biblia y no encontramos al Cristo de la Biblia, nuestro entendimiento se va cerrando porque no le entra luz. Se va cerrando, entonces vamos cayendo lentamente en tinieblas, en oscuridad. Entonces podemos leer 800 veces la Biblia y no entendemos ni jota de lo que estamos leyendo. Y nuestro estado se va deteriorando. ¿Sabés por qué hay gente que de repente pasa de estar sentado un domingo en la iglesia a estar en la vereda del frente y le da lo mismo venir a alabar a Dios que estar en una pachanga? ¿Sabés por qué? Porque el entendimiento se fue botando. Al punto tal que creyeron que esto era un club. Les daba lo mismo. Les daba lo mismo estar acá o estar en el baile. Por eso pasan las cosas que pasan. El domingo estabas danzando en cada temporada y el fin de semana me encontraste danzando en el boliche enfrente. Les da lo mismo. ¿O qué te pensás que pasó con Israel? Cuando Moisés baja del Sinaí con el velo, el pueblo había sido liberado hacía un tiempito y cambiaron a Dios por un becerro que ellos mismos se armaron. Cuando Moisés baja del monte, los encuentra danzando, pero no para el Señor. Porque eso pasa cuando hay una mentalidad embotada y vos no entendés quién es Dios, no podés ver a Dios. Cuando no vemos a Cristo, la iglesia nos da exactamente lo mismo, congregarnos que no congregarnos. No, porque que falte un domingo no es que faltas un domingo, es que así empiezan las degradaciones espirituales. Lo dije el otro día, estás enfermo, vení igual. Yo no corto el dedo de mi mano cuando de repente se golpeó y está sensible y me duele. No digo, bueno, lo voy a cortar, lo dejo acá, cuando vuelva a hacer las cosas, lo añado de vuelta. Estamos mal, es el momento ideal para encontrarnos, pero no nos puede dar lo mismo. La iglesia es la expresión de Cristo en la tierra. Y si yo no entiendo eso es porque tengo la mente embotada. Hasta el día de hoy dice dos oportunidades, los versículos que leímos, que ellos leen, pero no entienden lo que leen, no pueden ver a Jesús prefigurado y preanunciado en lo que están leyendo. No ven lo que Dios ha hecho, lo que Dios ha hablado, no entienden, porque hay un velo. Primero dice que el velo está en el entendimiento y después dice que el velo ya no está solamente acá, ahora también está en el corazón. El asunto es que esta gente era conocedora de lo escrito, pero no podía ver ni comprender lo que estaba escrito. Mirá lo que dice 2 de Corintios, ahí nomás, capítulo 4, abajo, 3 y 4. Vamos avanzando. Dice, 2 de Corintios 4, 3 y 4 dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ahora, en la primera parte, el texto habla, 2 de Corintios 3, habla de gente que por lo menos ha leído y conoce la Biblia, o conoce la ley. Pablo sigue avanzando y dice
que los no creyentes, los incrédulos, también tienen la mente embotada. ¿Por qué? Porque el Dios de este siglo, ¿quién es el Dios de este siglo? El diablo. Está con minúscula ahí Dios. El Dios de este siglo, Satanás, Lucifer, la serpiente antigua, el gran dragón, la bestia, ¿sí? Cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo. Entonces, ¿qué hace el diablo? Mantiene ahí, cegado. Lo cegó. ¿Sí? Embotó esa mente. Ahora, ¿qué mentes fueron cegadas? Según el versículo que leímos. ¿Qué mentes? ¿La mente de quién? ¿De quién? De los incrédulos. ¿Sí? ¿Quién cegó esas mentes? El Dios de este siglo. ¿Con qué motivación? Lo dije recién. Que el Evangelio no llegue a ellos. Que el Evangelio no llegue a ellos. Por eso, lo vuelvo a repetir una vez más. Cuando vos le vayas a hablar a alguien de Cristo, vos tenés que saber que ese entendimiento está como embotado, cegado. Entonces, vos tenés que primeramente orar para que los argumentos que esa mente embotada tiene ahí consolidándose caigan y la luz del Evangelio resplandezca. Pues si vos le vas a hablar a una persona sin haberte tomado el tiempo para orar, para pedirle al Espíritu Santo que traiga convicción de pecado, de justicia y de juicio, vas a hablarle a un muerto. Esa persona está muerta espiritualmente. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces tenemos que orar. ¿Vas a hablarle esta semana a alguien de Cristo? Ay, orá, Señor, en el nombre de Jesús, que tu palabra, poné palabra de fuego en mi boca, que de mi boca salgan palabras que rompan todo argumento. Y esa palabra, ¿qué palabra es? Solamente puede generar eso. La palabra de Dios. ¿Se va entendiendo? Efesios 4. Dice, del 17 al 21, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento como entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros, decid, nosotros no aprendimos eso de Cristo. Eso es lo que dice Pablo ahí. Mas vosotros, dice, no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Nosotros no aprendimos las conductas que alguna vez teníamos. No es Cristo ese. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y les dice, yo les digo y les requiero en el Señor, ya no anden como los otros gentiles. Ahí esa palabra gentiles se refiere a los no creyentes. Si vos sos creyente, está diciendo Pablo, ya no andes como andan los que no son creyentes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos andan en la vanidad de su mente. A ellos lo único que les importa es la platita, la joda, si son solteros quieren la vida loca, mujeres o varones, según sea el sexo, según lo que tenga ganas. Entonces, esa es la vanidad. Vano significa inútil, sin fruto. Tienen una mente inutilizada. ¿Por qué? Porque el entendimiento está entenebrecido. Por lo tanto, viven ajenos de la vida de Dios.
¿Sí? Pablo señala tres cosas. Número uno, andan en la vanidad de su mente. Número dos, tienen el entendimiento entenebrecido. Número tres, están o son ajenos de la vida de Dios. Por eso no te entienden a vos. La persona que tiene esas tres cosas es una persona incrédula. Aunque venga a la iglesia y se siente en la iglesia y cante las mismas canciones que vos, puede ser que en la iglesia haya gente así, que no nació de nuevo. ¿Sí? Tenemos que tener mucho cuidado con estas cuestiones. Entendimiento entenebrecido no tiene que ver con falta de inteligencia, no es que le falta inteligencia, al contrario, sino con falta de comprensión acerca de lo espiritual, del Evangelio de Cristo. No puede ver su propia condición pecaminosa y la necesidad de arrepentimiento para salvación por medio de Jesús. Así son las personas, así viven las personas que no tienen a Jesús. Ahora, una cosa es el incrédulo ciego que no puede ver y otra cosa es el ciego espiritual que cree poder ver. Una cosa es el incrédulo que está cegado, no puede ver, y otra cosa es el ciego espiritual que cree poder ver. Si no, esto yo lo tengo re claro, yo sé lo que es la iglesia, yo sé cómo es el tema, yo sé, lo tengo re claro, pero no ves que haga esto, 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 y no ves que haga esto. Entonces vos decís, este es un ciego que cree poder ver, pero no ve. ¿Cómo está? Engañado. ¿Cómo está su mente? Embotada. ¿Sí? Los ciegos espirituales están en peor condición que los ciegos de la vista, porque los ciegos de la vista son conscientes que tienen un problema. Son conscientes, pero los ciegos espirituales están convencidos de que pueden ver, son orgullosos, entre otras cosas, porque no reconocen su error, su problema. Hay gente a la que vos le decís, pero vos tenés que cambiar esto, tenés que dejar de hacer esto. Y dicen, sí, yo sé, pero bueno. Esto lo tenés que dejar, porque esto no revela tu cambio, tu transformación en tu conducta. Sí, yo sé, pero... Ahora, dice Pablo que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Escucharon la verdad, pero decidieron no creer. ¿Voy siendo claro hasta acá? ¿Se va entendiendo? ¿Sí? ¿Seguro? No quiero cuento después. Dice Pablo en Efesios 4:18 que una de las cosas del entendimiento entenebrecido es debido a la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón. ¿Cómo era el corazón de esta gente? Duro. Duro. ¿Cómo es el corazón tuyo? ¿Cómo es tu corazón? Debe. Pero ¿cómo es en realidad? ¿Podemos entender lo que se está hablando? ¿Podemos comprender? ¿Podemos razonar? Estos incrédulos de los que habla Pablo tienen su responsabilidad. Porque aunque Satanás obra en ellos, también es cierto que deliberadamente ellos han decidido no creer, han decidido permanecer en sus pecados, no arrepentirse. Es cierto que el diablo obra en el corazón de aquellos que no tienen a Jesús, pero también es cierto que ellos decidieron no arrepentirse. Ellos mismos decidieron no creer. Ellos mismos decidieron permanecer en su vida pecaminosa. El pecado tiene una consecuencia. ¿Cuál es? La muerte. La paga del pecado es muerte. ¿Sí? Por eso Hebreos 3:15 dice, entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Ahora, ¿cómo hago yo para cambiar eso? ¿Cómo quito esa mente embotada? Número 1, a través de la llenura del Espíritu Santo.
La llenura del Espíritu Santo no es un suceso, es algo que se da todos los días. ¿Se entiende? Todos los días. Mirá lo que dice Hechos 2:14. Entonces Pedro dice, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y a todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. ¿Por qué este hombre se pudo levantar y poner firme de pie y hablar lo que habló? Porque cuando tuvo una mente embotada, eso fue quitado cuando el Espíritu Santo vino sobre él. ¿Sí? Cuando fue lleno del Espíritu Santo, la mente embotada dejó de estar embotada, dejó de estar cegada. Ahora estaba lleno ¿de qué? Del Espíritu. Entonces el Espíritu Santo ponía palabra, y la cobardía que antes tenía este Pedro, ahora dejó de estar. Ahora era un hombre firme, de convicciones fuertes, no lo movían así nomás, él era un hombre lleno del Espíritu Santo. Entonces dice: escúchenme, ustedes que están acá, los que habitan en Jerusalén, escúchenme, sea notorio lo que les voy a decir ahora. Y les hizo un mensaje extraordinario. ¿Saben por qué nos cuesta muchas veces predicar? Porque falta la llenura del Espíritu. Porque el día que entendamos la importancia de ser llenos del Espíritu Santo de Dios, vamos a buscarlo día a día. Y entonces cuando tengamos la oportunidad vamos a largar como un misil al centro del infierno la palabra de Dios. Varones judíos, dijo Pedro, y todos ustedes que habitan en Jerusalén, escúchenme. Y se convirtieron miles ese día. ¿Sabés por qué hay mucha gente a la que le cuesta las cosas básicas del Evangelio? Hay gente a la que le cuesta leer la Biblia, hay gente a la que le cuesta orar, hay gente a la que le cuesta congregar y vos le tenés que decir: venga, hermano, por el amor de Dios, casi que tenés que rogarle. ¿Sabés por qué? Porque no son llenos del Espíritu Santo. ¿Sabés por qué nos cuesta evangelizar, predicar de Cristo? Porque falta llenura del Espíritu. ¿Sabés por qué nos cuesta buscar la santidad de Dios? Porque falta la llenura del Espíritu Santo muchas veces. Porque creemos que, bueno, con que eso pase el domingo un ratito está bien. No, todos los días. Todos los días. Entonces vas a estar en el supermercado, vas a estar donde te moves a diario y vas a ver la necesidad y vas a abrir tu boca. Escúchenme, yo tengo algo para decirles. ¿Por qué razón? Porque cuando somos llenos del Espíritu Santo, pero eso no puede pasar cada tanto, eso debiera ser la norma, debiera ser lo normal en nuestra vida. ¿Se entiende esto? El Espíritu Santo tiene que gobernar nuestra vida de tal manera que cambien nuestras prioridades. ¿Sabés por qué nos cuesta mantener a Cristo y mirarlo a Él y enfocarnos en Él? Porque creemos que lo que pasa el domingo en la iglesia tiene que quedar reducido a ese momento, y de la semana no buscamos al Señor como debiéramos. Porque cuando buscamos a Dios en oración, la mayoría de nuestras oraciones tienen que ver con nosotros. Señor, dame esto, te pido que hagas esto, bendecía por otro, bendecía fulano, mengano, sultano, y no buscamos tener contacto con Él. Entonces, claro, todo lo demás se torna dificilísimo. Cuando nuestras prioridades cambian, algo no está andando bien. Pedro y los otros discípulos, después que fueron llenos del Espíritu Santo, entendieron lo que Jesús les había enseñado anteriormente. Al punto tal que ahora sí daban testimonio y predicaban de Cristo. Ser lleno del Espíritu Santo todos los días. Todos los días, en la mañana, cuando vayas a orar: Señor, llename de tu presencia. Espíritu Santo, te necesito más. No me importan los milagros. Los milagros eran una consecuencia de lo que los discípulos vivían.
no eran el centro. Ellos se morían literalmente por predicar, por anunciar. No podemos dejar de anunciar, de decir lo que hemos visto y oído, decía él. ¿Pero por qué? Porque tuvo que venir el Espíritu Santo, llenarnos de poder, tal como Jesús les había dicho, y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Amén. Segundo, ¿cómo cambiamos la mente embotada? A través de la enseñanza de la palabra. A través de la enseñanza de la palabra. ¿Sí? Cuando la palabra es enseñada, hay luz que viene a nuestra vida. Entonces la mente que está en tinieblas empieza a ser alumbrada y las tinieblas hacen esto. Van retrocediendo. Cuando no tenemos palabra en nuestra mente, lo que avanza son las tinieblas. Cuando no leemos la Biblia, cuando no nos exponemos a la palabra de Dios, no solamente el domingo, sino lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, y aún el domingo en la mañana, lo que avanzan son las tinieblas. Porque la palabra de Dios es luz. ¿Qué es la palabra de Dios? Luz. ¿Cuánta luz entró en tu vida esta semana? ¿Cuánta palabra entró a tu vida esta semana? Es que yo no tengo tiempo. Usted porque la tiene fácil. Ajá, mira. ¿Cuánta palabra entró esta semana en nuestra vida? Que te sentaste y dijiste, voy a meditar en la palabra. No, chao. No, voy a meditar en la palabra. Planifica tu día y decir, en este horario voy a dedicar media hora, mira lo que digo, media hora a estudiar la palabra. Al finalizar la semana, media hora por día, ¿cuántas horas pasaste frente a la palabra? 3 horas y media. 3 horas y media de luz, de vida, de pan, de Cristo que se fueron introduciendo dentro tuyo. Entonces, ¿sabés quién crece en vos? Cristo. Entonces, cuando vos reaccionabas mal, o tratabas mal, o contestabas mal, ya ahora no lo haces porque ahora es Cristo en vos. De eso se trata. Ya no vivo yo, ahora es Cristo el que vive en mí. Ah, mirá. Pero si no entra luz, si no entra pan, si no entra Cristo, entonces ya no vive Cristo en vos. Ahora sos vos el que sigue viviendo en vos y Cristo queda a un costado. Entonces, frente a cualquier situación, el que reacciona mal, ¿quién es? ¿Cristo? No. ¿Quién es? Porque falta luz. Porque la luz viene y te dice, guarda porque tu carácter, llévalo a la cruz porque vas a matar a alguien. Guarda porque tus pensamientos, mejor ni hablemos de los pensamientos. Guarda porque tus ojos, mejor ni hablemos de los ojos. Guarda porque la lengua, guarda porque esto, guarda. Eso es que la luz entre a nuestra vida y alumbre. Y te diga, esto tenés que crucificarlo. Porque si no aumenta la luz, ¿aumenta qué? Las tinieblas, exactamente. Para eso Dios nos expone a la palabra. Para eso Dios te da pastores, para que te indiquen, te enseñen, te corrijan. La sana enseñanza de la palabra de Dios va a producir cambios en el entendimiento y en la revelación de la persona de Jesucristo. Anotate ahí Efesios 4, 11 y 12. Efesios 4, 11 y 12.
Habla de que Dios le da el cuerpo de Cristo a la iglesia, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, para la edificación del cuerpo de Cristo. 4, 11 y 12. Número 3. ¿Cómo podemos cambiar la mentalidad embotada? Amando a Dios. Marcos 12, 20. Marcos capítulo 12, versículo 20. Amando a Dios. Marcos capítulo 12, versículo 20 dice: y amarás al Señor tu Dios ¿con qué? Con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Marcos 12, 20. ¿Sí? Jesús hablando y diciendo: amarás al Señor tu Dios ¿con qué? A ver, número 1, con todo tu corazón. Primero, yo tengo que amar a Dios ¿con qué? Con todo mi corazón. En segundo lugar, con toda tu alma. Alma involucra. Sí, pensamiento, mente y emociones y voluntad. Tengo que amar a Jesús con toda mi voluntad. O sea que yo tengo que poner voluntad para venir a la iglesia. En parte sí. Tengo que ponerle voluntad. ¿Sí? Con todo tu corazón dijimos, con toda tu alma y con toda tu mente. Con toda mi mente. Yo tengo que amar a Dios. Dios tiene que ser lo primero cuando me levanto y cuando me acuesto tiene que ser lo último. Me despido esta noche, Señor, y si amanezco más allá del sol, qué glorioso será. Y si me toca vivir todavía acá en la tierra un día más, será porque vos lo permitís. Hay una canción que a mí me gusta mucho de Daniel Calvetti, que dice: pero qué bueno que tengo un día más para adorarte, pero qué bueno que tengo un día más para exaltarte. Mañana si te levantás, decile al Señor: Señor, gracias porque tengo un día más para adorarte. Gracias porque tengo un día más para servirte, un día más para buscarte, un día más para estar en comunión con vos, un día más para manifestar tu gloria. Amén. Con toda tu mente. Después dice: con todas tus fuerzas. Con todas. Fíjense que en las 4 declaraciones hay una palabra central. ¿Cuál es? Todo. Todas. No con algunas. Bueno, acá llegué hoy. Vamos a adorar al Señor. Amén. Y está destruido o destruida. A pesar que te quede poquita fuerza, con todas esas fuerzas vamos a adorar. ¿Sí? Vamos a exaltar al Señor. Aquel que ama a Dios se entrega por completo, ofrece su mente, su corazón, todo su ser al servicio de Dios y renuncia a toda vanidad con tal de agradar solamente a Jesús.